Buenas tardes, ya entrando la noche, hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses. Hoy conmemoramos el 44 aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca. El 8 de noviembre fue el periodo. Las horas en las que nuestro comandante se enfrentaba a la genocida guardia imperialista. Era una guardia que se había formado con la ocupación de las tropas norteamericanas en nuestro país durante largos años. Y entonces nuestro general Sandino resistiendo, luchando, hasta lograr que los invasores se retiraran. Fue una derrota porque el objetivo de ellos era rendir a Sandino, asesinar a Sandino, pero no lo lograron en el campo de batalla. Y ya sabemos que fue luego, en el proceso de paz, que se produce el crimen, un crimen cobarde, donde nuestro general, con toda la buena voluntad, contribuyendo a la paz, viajando a Managua, es asesinado. Luego, otros hermanos combatientes del Ejército Defensor de la Soberanía se alzaron en lucha, entre ellos el general Ramón Raudales, que cayó en combate. Él ahí con un puñado de hombres, un pequeño grupo de compañeros, allá en las Segovias combatiendo. Y mientras tanto, nacía en Matagalpa el comandante Carlos. Y su compromiso venía en su sangre, con el acompañamiento de la madre, y luchando desde muchacho, desde que estaba en la secundaria, dando la batalla, dando la lucha. Y finalmente, logrando retomar y actualizar y proyectar el pensamiento de todos los héroes nicaragüenses. Los tenemos aquí en este mural, obra del gran maestro, al que le saludamos, le aplaudimos, Arnoldo Guillén. En media pandemia él seguía trabajando y sufrió un derrame y lo internaron y ya parecía que fallecía. Pero luego, gracias a Dios, recuperó. Y lo primero que hizo fue venir aquí de nuevo a continuar con esta obra. Y ahí tenemos la resistencia indígena contra
los colonialistas españoles. Ahí están Diriangén, Nicaragua. Y luego, a lo largo de la historia, fíjense bien, la resistencia anti-yanqui, anti-imperialista. Y no es porque nosotros fuésemos a buscar pleito allá con los Estados Unidos, sino porque los Estados Unidos se consideraban dueños de Nicaragua, porque tendían siempre la orden traidores y vendepatria. Y por eso ahí está José Dolores Estrada, está Andrés Castro, está el general Benjamín Celedón, que marca otra etapa, el general Sandino y Carlos, que logra reunir el pensamiento, la conciencia, los ideales, la práctica revolucionaria de todos estos héroes que representan con orgullo a los nicaragüenses y a las nicaragüenses. Sin olvidarnos, como decía Fernando Gordillo, dirigente del Frente Sandinista, poeta, a 100 años de distancia, decía, el enemigo es el mismo. En el centenario de la batalla de San Jacinto, el enemigo es el mismo. Y decía, lanza la piedra, lánzala. Refiriéndose a Andrés Castro, que había lanzado la piedra. Y decía, el pueblo nicaragüense también lanza la piedra, defendiéndose. No agrediendo, sino defendiéndose. Y en esta nueva etapa que hemos venido recorriendo, al retomar el poder por la vía electoral, ahí ha estado el enemigo siempre, buscando cómo poner de rodillas al pueblo nicaragüense, buscando cómo destruir la unidad que logramos construir durante 18 años y que fue un ejemplo para América Latina y el Caribe. Ese proceso de unidad de todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Lógicamente siempre hay minorías que no están de acuerdo con la unidad, con el entendimiento. Y eso significó crecimiento para la economía nicaragüense. Significó crecimiento en la educación básica, primaria, secundaria. Significó construcción y multiplicar médicos y enfermeras para que se le prestase un mejor servicio a las familias más humildes, que son las que asisten a los dispensarios, a las clínicas, a los hospitales del Estado, del servicio público. Es decir, venimos a cumplir con los ideales de todos nuestros héroes que Carlos logró enarbolar en un nuevo momento, levantando la bandera roja y negra de nuestro general Sandino, que es la bandera que se levantó para poder rescatar del lodo de la traición y de la ignominia la bandera azul y blanca de la patria. Los otros, los de la bandera roja y los de la bandera verde, más bien eran los que
pedían, rogaban la intervención yanqui. Representantes de la aristocracia, de la plutocracia nicaragüense, disputándose el poder y llamando a la intervención yanqui. Con una excepción, la del general José Santos Zelaya, que como no actuó como vendepatrias ni como lamebotas de los yanquis, y buscó autonomía para Nicaragua, buscó relaciones con todo el mundo, no solamente con Estados Unidos, sino también con Europa. Entonces, los Estados Unidos decidieron derrocar al gobierno de Zelaya, que era una revolución, la de Zelaya. Y con el derrocamiento de Zelaya, las tropas yanquis invadiendo Nicaragua, desembarcando en Corinto y luego avanzando por nuestro territorio, enfrentándose a la resistencia de hombres dignos encabezados por el general Benjamín Celedón. Y Carlos tuvo el genio, la capacidad, un estudioso que supo combinar la teoría con la práctica revolucionaria, porque solo la teoría de poco vale. Y generalmente a veces la teoría, cuando el teórico se queda en la teoría, termina confundido y confundiendo. De ahí la importancia de ir uniendo permanentemente la teoría con la práctica revolucionaria. Y ahora, después del crimen que cometieron los vendepatrias promovidos por el gobierno yanqui, organizados por el gobierno yanqui, financiados por el gobierno yanqui, porque eso lo ha dicho abiertamente él, que es presidente todavía de los Estados Unidos, lo ha dicho abiertamente, que ahí ve el financiamiento y que van a buscar el derrocamiento de la hermana República Bolivariana de Venezuela y buscar cómo destruir y destrozar a Cuba y seguir atacando a Nicaragua con diferentes tipos de agresiones. Y la más terrible fue la de abril, porque significó una puñalada en el corazón, en el alma de este pueblo que venía disfrutando del crecimiento económico, de los beneficios sociales. Y aquí lo que dieron fueron sembradores de terror, de horror. Luego hemos venido avanzando, recuperando por el daño que produjeron a la economía, por el daño que provocaron a las familias nicaragüenses. Lograron arrastrar a algunas familias o parte de la familia confundida por el uso masivo de lo que son las redes. Lograron confundir a algunas familias. Y ahora estamos en un proceso de reencuentro, reencontrarnos. ¿Cómo? En el trabajo, reencontrarnos en la salud, en la educación, en la producción, reencontrarnos con todos los sectores sociales y económicos, más allá de que cada quien tenga su propio pensamiento político, su propia ideología. Reencontrarnos para el bien de todos, porque está más que demostrado, y lo hemos demostrado aquí en Nicaragua, que cuando nos reencontramos todos, los que nos habíamos enfrentado antes, desde la época de Somoza, y que nos enfrentamos en el periodo de los 80, al final, cuando a partir del año 2007 nos reencontramos y se produce la gran unidad de la nación con los diferentes sectores económicos y sociales del país, entonces ahí se demostró que la unidad de todos, sin poner condiciones políticas, porque ahí nunca se discutió,
Si nos vamos a unir, pero vos te vas a volver sandinista. Nos vamos a unir, pero vos te vas a volver de otro partido. No, simplemente era hablar de temas concretos que son los que le interesan al pueblo nicaragüense. Salud, educación, construcción de carreteras, viviendas, etcétera. La lucha contra la pobreza fue el punto de partida de esa gran unidad. Unidos todos, incluso los grandes inversionistas que vienen de otros países, pero aportando a la lucha contra la pobreza. Y nuestro avance fue vertiginoso, impresionante, nuestro crecimiento sostenible, año con año. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, crecimiento económico, aún pasando por momentos críticos como el año 2008, cuando la gran crisis en Estados Unidos y en Europa, hasta que explotó la conspiración de los que quieren destruir y no apuestan a construir, y que provocaron, todos conocemos muy bien, muerte, dolor, sufrimiento, destrucción, sembraron el odio y luego lo que ha costado venir avanzando para restablecer la estabilidad en el país. Porque luego vino la pandemia. Y la pandemia, lo primero que ha provocado y que es lo más doloroso y que es insustituible, es la pérdida de vidas. Miles de seres humanos de todas las edades que han fallecido en todo el mundo. Y cuando parecía que ya la pandemia venía decreciendo y se empezaban a abrir los espacios en aquellos países que tomaron la decisión de encerrar a toda la gente, y la gente estaba desesperada, quería salir, entonces empezaron a salir porque se suponía que ya venía bajando la pandemia, y resulta que ahora se ha multiplicado la pandemia. En Europa, en los Estados Unidos, se ha multiplicado la pandemia. Miles de casos todos los días, miles de muertos sumados en todos estos países. Ya van más de 44 millones de seres humanos que han sido afectados por el virus, de los que han sido detectados. Habrá mucho más. Y también ya más de millones de fallecidos. Y aquí en Nicaragua hemos tenido también hermanos que han fallecido. Y gracias al acompañamiento de Dios con el pueblo, con los médicos, con todas las instituciones, hemos logrado tener un índice de mortalidad de los más bajos en el mundo. Y por eso es que tenemos que mantener normas básicas como esta, las andan puesto aquí todos los muchachos, el tapabocas, la distancia. O sea, mantener cuidado, apelar a la responsabilidad de cada familia, cuidarse, porque la enfermedad anda ahí todavía, y lo grave es que se está multiplicando en esos países y está destruyendo la economía de esos países, está afectando la economía de esos países seriamente. Están buscando medidas extraordinarias ellos para enfrentar el desempleo de millones. Ahí son millones de desempleados. En los Estados Unidos son millones de desempleados. Millones de ciudadanos que van a la calle porque no pueden seguir pagando la casa, porque la habían comprado y la están pagando en abono y no pueden pagar, entonces los desalojan, o porque alquilan el apartamento y los desalojan. O
sea, es terrible la situación en los países desarrollados y buscando ellos cómo tomar medidas extraordinarias para poder contener la pandemia, reducir la pandemia y lograr de nuevo estabilidad en el orden económico y social. No hay ahorita en el mundo estabilidad económica y social, no existe. No existe. ¿Por qué? Porque este es un problema global. Y si se afectan los mercados por la economía y la demanda de la población en los países europeos, en los Estados Unidos, etcétera, entonces entre ellos mismos empiezan a sufrir porque las empresas ya no pueden vender de un lado para otro. Y lo mismo pasa con las regiones. Lo que compran en América Latina, lo que compran en Asia, lo que se intercambia, ya eso baja. Esa es la realidad de la economía mundial. Y estamos luchando nosotros sí para buscar cómo avanzar en medio de esta situación. ¿Y qué es lo que nos inspira en esta batalla? Nos inspiran nuestros héroes, nuestros mártires a lo largo de la historia. Y nos inspira Carlos, que fue el que en compañía de otros hermanos rescató el pensamiento de Sandino, rescató el pensamiento de Celedón, rescató el pensamiento, el ejemplo y la práctica de los héroes de San Jacinto, rescató el pensamiento de la resistencia indígena. Todo eso ahí está consolidado y fortalecido en el pueblo nicaragüense. Y la pandemia la hemos enfrentado, bueno, combinando la vocación, la disposición solidaria y de servicio de todos los trabajadores, de todas las instituciones del Estado y sobre todo de los jóvenes que están organizados en los barrios, en las comunidades, en las comarcas, en la montaña, de los jóvenes que están organizados en las instituciones, de los jóvenes que son miembros de nuestro ejército, de los jóvenes que son miembros de la policía. O sea, la juventud es la fuerza determinante y, claro, los mandos importantes, los cuadros superiores, por el conocimiento, la experiencia, su práctica también ejemplar en la defensa de la patria, en la defensa de la revolución en los años 80 y seguir defendiendo la patria y la revolución en estos nuevos tiempos. Y podemos asegurarnos que ahí hemos logrado ir avanzando en victoria. Avanzando en victoria. Y luego el huracán que ha dejado un daño que es reparable, porque lo que es el número de víctimas aquí en Nicaragua, las víctimas del huracán, donde se produjo muerte, fallecimiento fue en la actividad minera, pero fue antes de que entrara el huracán. Ya sabemos los problemas que hay siempre en la actividad, en la minería artesanal, que es de un alto riesgo. Y ahí hacemos esfuerzos para buscar cómo enlazar la minería artesanal con la minería industrial para que salgan ellos de esa actividad artesanal que es tan peligrosa en la forma que ellos la practican. Ahí se vienen buscando convenios para que esa minería artesanal se incorpore a la minería industrial, que está normada, que está ya más organizada a través del ministerio. Y bueno, ahí se puso a prueba otra vez la capacidad que hemos demostrado frente a los huracanes, frente a las tormentas tropicales. Y solo recordamos
con este huracán, el huracán Félix. Claro, el Félix tuvo un impacto mucho mayor y destruyó la ciudad de Brasil. La Bluefield devastó la isla del Maíz, la grande y la pequeña. Desbarató los bosques. Pero logramos ahí evitar muertes. Logramos evitar muertes. Y ahí fue fundamental la organización del pueblo. El pueblo organizado, la juventud organizada, el ejército con sus diferentes direcciones, aéreas, terrestres, marítimas, la policía con sus diferentes direcciones, los bomberos con todo su esfuerzo, y las capacidades también de las instituciones de salud dispuestas para atender casos de emergencia. Y luego también la capacidad para poder restituir los servicios que se iban perdiendo, que se iban dañando. Ya sabemos que estos huracanes provocan cortes de servicios, de energía. Incluso en las grandes ciudades, cuando entran estos huracanes en los Estados Unidos, se va la luz. Se va la luz. No hay energía. Y lleva su tiempo después recuperarla. Aquí hemos logrado nosotros ir recuperando también la energía donde se perdió la energía. Y luego los poblados que fueron totalmente devastados, algunos poblados de las comunidades mezquitas fueron totalmente devastadas, pero no hubo un solo fallecido ahí. ¿Por qué? Porque se habían evacuado con tiempo. Igual los hermanos de Los Cayos, que están en Los Cayos mezquitos, que están en todos estas cayos y islitas del Caribe, también aceptaron la evacuación, porque antes era difícil evacuarlo. Ahora aceptaron la evacuación y eso significó salvar la vida. Entonces, la batalla hoy la estamos librando. En el campo económico, la estamos librando con los productores, la estamos librando con los comerciantes, la estamos librando con los emprendedores, capacitando, aportando más conocimiento, más tecnología, en lo que se puede también implementos que le den mejores y mayores instrumentos a los productores para elevar la calidad y la cantidad de su producción. Primero la alimentaria, lógicamente, todo el sector agroalimentario, y luego otras actividades, miles de actividades que desarrolla el pueblo y que se siente bullir ahí, lleno de firmeza, frente a un reto, un desafío bien grande que es ir recuperando la economía desde abajo. No podemos hacernos la idea de que ahora van a venir los países europeos o los Estados Unidos a hacer un enorme aporte a Nicaragua para que ellos están resolviendo sus propios problemas y en la medida que pueden disponen de algunos recursos para los países que están siendo afectados, en este caso los centroamericanos, los hermanos países centroamericanos con los cuales compartimos coordinación en esta lucha contra el huracán. Compartimos comunicación con los hermanos cubanos también, porque para allá fue ya como tormenta tropical. Y también compartimos el dolor con ellos por los fallecidos que hubieron en el caso de Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá incluso hubieron fallecidos. Entonces, con todos ellos compartiendo y hoy más que nunca luchando todos los centroamericanos para buscar cómo acercarnos y hacer esfuerzos conjuntos para poder enfrentar esta crisis mundial. O sea, el mundo está atravesando una crisis sin precedentes en los últimos siglos. ¿Por qué? Porque los grandes poderes de la economía global están
resquebrajados. Y lo primero que tienen que hacer es vencer la pandemia para que se pueda normalizar la actividad económica en esos países, en Europa, en los Estados Unidos. Así es que Carlos está presente en todas estas luchas que estamos librando nosotros. La lucha la estamos librando con trabajo, la estamos librando con educación, con salud, la estamos librando con el acompañamiento al pueblo trabajador en los momentos difíciles. La solidaridad la ponemos en práctica, la solidaridad, que es el amor, que es la ternura, como decía Tomás, de los pueblos, la solidaridad. Es lo más valioso que tenemos los nicaragüenses. Y no hay nicaragüense que no tenga en el fondo ese, aunque sea un poquito de solidaridad, aún el más envenenado. Pero bueno, llegará el momento en que aún con los más envenenados nos podamos dialogar, nos podamos encontrar alrededor de que de los programas económicos, de los programas sociales. Y luego llegará el momento también, como lo hemos dicho, ya ayer, hoy, ya hemos arrancado nosotros. No es que estamos arrancando, le estamos dando continuidad a lo que es el trabajo en beneficio del pueblo y para asegurar la paz de nuestro país. Ahora se trata de multiplicar ese esfuerzo, porque estamos a un año de las próximas elecciones. Y nuestra responsabilidad como nicaragüenses, como herederos de Carlos, de su pensamiento y de todos nuestros héroes y mártires, es garantizar la estabilidad económica, social, la salud, la educación, la construcción de carreteras y caminos y de puentes, que no se detenga como no se ha detenido, ni aún en medio del terrorismo de abril, ni aún en medio de la pandemia, ni aún ahora con el huracán, o sea, donde se estaba construyendo y no hubo mayor problema, se ha seguido construyendo, donde el huracán provocó daños, destruyó puentes, inmediatamente listos para reconstruir el puente. Es decir, la batalla hoy la estamos librando nosotros, hermanos nicaragüenses, de esa forma. ¿Para qué? Para que de esas elecciones que tendremos dentro de un año tengamos los resultados que espera y por los cuales han luchado nuestros héroes y mártires y por los cuales luchó nuestro hermano Carlos Fonseca, que es la paz, la estabilidad, el crecimiento económico. Vamos en esa dirección a conquistar la paz, a asegurar la paz, a desarrollar la economía. Y no podemos obviar en este día que anoche se conocieron los resultados de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros somos del principio de que no se puede intervenir, por razones de principio, acuerdos firmados por todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, no se puede intervenir, no se debe intervenir en los asuntos internos de otro país, de otro Estado. Nosotros hemos sido víctimas. Históricamente, ahí tenemos la historia, víctimas de la intervención permanente de los Estados Unidos. Y bueno, ahí se dio una votación en un país que se polarizó, y en un mundo que preocupado por esa polarización y donde finalmente ha resultado ganador el que hoy es presidente electo, el presidente Biden.
Y mientras tanto, el presidente actual, pues sencillamente dice que no reconoce esos resultados. No reconoce esos resultados. Bueno, ese es un problema de ellos, ¿sí? Y no nos vamos a meter a hablar de lo que es la realidad del sistema electoral en los Estados Unidos, porque ese es un problema de ellos y que ellos tienen que resolverlo. Porque no nos gustaría ni nos interesaría, como lo hacen constantemente de otros países, de Europa, los Estados Unidos y algunos latinoamericanos, se atreven a venir darnos lecciones. Darnos lecciones. Imagínense, una elección como esa aquí en Nicaragua. ¿Ah? ¿Qué pasaría? Estarían pegando gritos en contra nuestra. Los europeos, los Estados Unidos, qué barbaridad lo que está pasando en Nicaragua. Él no reconoce los resultados, han hecho trampa. Lo que pasó en Bolivia, claro, en Bolivia era un interés de ellos hacer trampas para derrocar al movimiento del socialismo que encabeza nuestro hermano Evo Morales. Y lo lograron, lo derrocaron. Y ya cualquiera diría, bueno, una derrota más, un golpe, desvergonzado. La OEA apareció allí abiertamente avalando lo que era el golpe y bendiciendo a los golpistas. No hubieron sanciones contra los golpistas, más bien hubieron reconocimientos para los golpistas. Bueno, al final no querían hacer elecciones los golpistas, ahí venían, y quedarse ya sin haber sido electos los golpistas. Pero la presión del pueblo boliviano los obligó a hacer elecciones. Y venían ellos ya, hacían sus proyecciones y estaban seguros que iban a ganar las elecciones. Pero ahí se demuestra que cuando un pueblo tiene conciencia, tiene dignidad, aún en condiciones tan desventajosas como esas, el pueblo sale a votar y sale a defender su voto y logra la victoria como la logró el pueblo boliviano. Y el día de hoy asumió la presidencia nuestro hermano Luis Arce, presidente de Bolivia, y el hermano David Choquehuanca, vicepresidente. Luis y David, dos hermanos. Y ya Evo viene avanzando para ingresar a Bolivia. Ya mañana estará ingresando en Bolivia. En cuanto a las elecciones en Estados Unidos, pues nosotros sencillamente reconocemos al que resultó electo. Y ya nos hemos pronunciado, reconociendo al gobierno que fue electo. Y bueno, ya esas contradicciones, esos choques, esa polarización que existe ahí, donde se acusan de fraude. Bueno, ese es un problema que tendrán que resolverlo ellos y nosotros no nos metemos ahí a opinar ni nos metemos a pedir nada en ningún organismo internacional para que le pongan en orden a los Estados Unidos en lo que son sus procesos electorales. No nos metemos en eso porque no queremos que se metan con nosotros como se han metido en otros momentos, donde incluso son las tropas yanquis. Con las tropas yanquis se organizó aquí para 1928 el Consejo Supremo Electoral, el alto mando yanqui, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. Eso hay que recordárselo, porque mucha gente no lo recuerda o no lo ha conocido. Las tropas yanquis al frente del Consejo Supremo Electoral, los organismos electorales departamentales
las tropas yanquis, los altos oficiales yanquis al frente de los organismos electorales. Y liberales y conservadores tranquilamente ahí, aceptando, porque ellos lo pidieron. O sea, los yanquis asumieron esa función porque se lo pidieron los liberales y los conservadores, que ellos asumieran el conteo de los votos. Y los yanquis contaron los votos. Y los yanquis dieron los resultados y que fueron acatadas, lógicamente, por los partidos vendepatria, PLL, como les decía Sandino. Aceptar ese tipo de elecciones con las tropas yanquis o con los representantes de la política intervencionista de los Estados Unidos queriendo dirigir las elecciones en Nicaragua, eso no se volverá a repetir, no se volverá a repetir. Y será el pueblo el que decidirá su futuro. Queridos hermanos, queridas familias, a seguir trabajando como lo venimos haciendo, en paz, sin discursos de odio. Nosotros no podemos estar respondiendo a discursos de odio con discursos de odio. Allá ellos, los que lanzan el discurso de odio. Nosotros al discurso de odio le respondemos con trabajo en beneficio de la salud, con trabajo en beneficio de los pobres, en la construcción de viviendas, en la construcción de hospitales, en la construcción de carreteras, multiplicando la producción agrícola, yendo donde los campesinos sin preguntarles de qué partido son, simplemente ustedes son campesinos y aquí traemos las herramientas para que ustedes produzcan mejor y produzcan más para garantizar la alimentación de los nicaragüenses. Eso es nuestro gran reto y esa es nuestra gran lucha. La lucha para erradicar la pobreza, para garantizar la educación y para que Nicaragua pueda vivir en paz. Que viva Nicaragua, bendita y siempre libre.